Bueno, y acá estamos en contacto con una persona que yo quiero mucho, que conozco hace bastante tiempo y que me gustaría presentarlo en sociedad en la columna vertebral, porque estuvimos viendo novedades de Mocase en estos últimos días y me acordé de Ángel Strabazón, a quien conocí por allá en los años 2000, y, y voy a empezar por el principio, porque no todo el mundo sabe el largo recorrido que ha hecho el Mocase, y Ángel es uno de los referentes y fundadores o cofundadores. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Laura? Sí, sí, hace muchos años que nos conocemos, che. 21 años, ¿no? Ay, Sí. no sé, mejor no contar, mira. No, Pero el asunto es que me gustaría que le contaras a la gente cuándo llegaste vos a Quimilí, qué hacías y qué sentiste, qué es lo que encontraste en ese lugar. bueno, a ver, yo en realidad hasta los 19 años aproximadamente, porque hay un interín, pero vamos, me parece que fue la fecha. Estudiaba música, hacía música, vivía la música, diría un guitarrista que admiro mucho, que es Tomatito, el guitarrista flamenco. Y, y bueno, y la vida me dio no sé, la suerte, la providencia de cruzarme con seres maravillosos como fueron el Flaco Espineta, Lito Nevia, y con ellos muchas veces en los conciertos en Córdoba con todos los demás, ¿no? Con Willy Quiroga, Box Day, toda la banda de música progresiva, como le llamábamos en ese momento de los 70, ¿no? Pero conjuntamente estaba estudiando filosofía, sobre todo indagaba mucho, justamente por el tipo de música que hacíamos en el grupo que yo estaba, filosofía popular indoamericana, ¿no? Y entonces, en uno de esos cruces que uno tiene a veces también casuales, llega un señor mayor, profesor, muy amarillo llegó él, y que era de Quimil, Santiago del Estero, mirá vos, ¿no? Ahora, gran parte de mi vida quedó ahí, está ahí, quedó no, está ahí, una hija tengo enterrada ahí, imagínate vos, un hijo, el mayor, vive ahí, con su pareja, con mi nieto, la madre de mis hijos, mi pareja de muchísimos años, 26 años, una gran mujer, una gran compañera, una gran militante, también vive ahí. Y bueno, y yo me fui porque este hombre me dijo, vos andás buscando esto, y yo buscaba hacer entrevistas, historias de vida eh, a viejas y viejos sabios. Dicho así, digamos, muy a lo que decíamos antes, ¿no? Abuelos y abuelos sabios. Después, claro, la nomenclatura la empecé a ir transformando en los escritos, porque empecé a adquirir en la medida de lo posible, porque los cordobeses realmente nos cuesta asantiagueñarnos, más allá de que yo he vivido 48, 44 años en Santiago del Estero y prácticamente en el monte, en las huellas, en los caminos, ¿no? Hasta hace 2 años. Entonces, este hombre, Pedro Aiza, lo voy a recordar porque merece ser memorado, me llevó ahí, me dijo, conozco a esos brujos, brujas, sabios, y te voy a hacer conocer con él, porque claro, yo era un pendejo para que un viejo y una vieja de barba blanca, ¿no? Y su mujer Zulema, de un gran humor, de un fino humor muy profundo, muy simbólico, en ese sentido tiene mucha relación con este Córdoba-Santiago, donde está nuestra universidad campesina, ¿no? Entonces tenía esa cosa así, esa picaresca. Ella era muy sintética, yo diría muy feminista, muy sintética para su sabiduría, y él era un relator, ¿no? Un narrador de historias, y no solamente de historias, sino que él, para aprender a leer y escribir, se alfabetizó nada más y nada menos que con un bandido rural que fue mate cocido. Me voy a hacer muy larga la historia, pero si querés, imagínate vos las personas que se me cruzaron en la vida, de Lito Nevia, al Flaco Espineta, Box Day, a este hombre que lo alfabetizó mate cocido, nada más y nada menos, cuando tenía 14 añitos. ¿Y cómo lo alfabetizó? Como él le pidió, él quería aprender a leer y escribir,
para recitar, aprender a leer, aprenderlo de memoria al Martín Fierro completo, la ida y la vuelta. Y lo aprendió. Y entonces él se dedicaba, cuando yo lo conocí tenía cerca de 70 años. Para mí era la persona que vos ibas a entrevistar. Claro, él era una persona de la que iba a entrevistar. Pero él me llevó a otros y a otras. En principio con su compañera, su nieta, que bueno, la criaron como una hija, hoy día es una de las 8 personas que administran el MOCASE, ¿no? Una gran economista popular, porque se formó con compañeras y compañeros que llegaron, que yo llevaba ahí, porque cruzábamos, ¿no? Bueno, este es el hombre que me dijo, usted se tiene que venir acá, y voy a decir una frase que en un tiempo pues, me sonaba como que fuera vanagloria, porque hace miles de años que lo estamos esperando, porque usted siga estudiando filosofía, termine de estudiar, termine todo lo que tenga que estudiar. Es más, me dijo más cosas, estudié pedagogía, después estudié teología de liberación, después... Y yo me acuerdo que mi padre y mi madre, porque me conocían, nunca me pidieron una nota en la universidad, y él me decía cuando volvía allá cada 2 meses, ¿cuánto sacaste? Y así me tenía como un padre, ¿no? Como un abuelo. Bueno, y así me recibí, y cuando me recibió dijo, lo que pasa, amigo, que con la sabiduría de esas universidades que trajeron los enemigos, la tenemos que ser amigable y con nuestra sabiduría venceremos. Juntaremos ambos saberes y seremos invencibles. Y bueno, y eso fue llevándonos, sí, él dijo, acá el MOCASE... ¿Cómo se llama, perdóname, cómo se llama este sabio? Tito Ravelo, mirá. Cuando pueda te acerco. Ya tenemos su... Por fin pude editar. Él era. Ah, y genial. paradójicamente, sí, él. Y por ahí hay luces en medio del monte porque él se iba al monte. Se iba al monte a encontrarse con luces. ¿Y vos no eras cura? Sí, después en el medio de eso, ellos mismos me dijeron, tenés que hacerte cura porque eso nos va a dar un paraguas para todo lo que vamos a hacer. Porque ellos recordaron una gran lucha por allá por el 47-48, cuando gobernaba Perón. Todos estos arrieros, este gauchaje, le pidió a un cura, Durovich, que fuera intendente por el peronismo. Y ganó y fue intendente este cura. Pero los grandes terratenientes varias veces intentaron matarlo y ellos lo salvaron. Él capitaneaba eso a caballo, ¿no? Es más, cuando se enteraron que había un comisario que les liberaba el territorio, le tomaron la comisaría y se la quemaron. Y estuvieron a punto de colgarlo en la plaza central de Quimilí, a ese comisario de ese tiempo. Y él capitaneaba esto, o sea que no estamos hablando que el MOCASE no tenga antecedentes y que tuvo que ver con intervenciones nuestras, ¿verdad? De militantes, qué sé yo, de filosofías críticas, revolucionarias. Sí, también, una vez que empecé, que terminé la filosofía de pedagogía, se cruzaron un montón de hechos. Él mismo me decía, con varios compañeros del sindicato de hacheros, tenés que hacerte cura, total, ya te falta poco. Y lo hice. Tuve algunas dificultades, muchas, grandiosas, inmensas. La principal de todas era que la supe, pero finalmente me permitieron ir a Quimilí. Me amenazaban de que no me iban a permitir ir a Quimilí porque mi prédica en una parroquia donde practicaba juntaba muchos jóvenes, muchos de ellos ateos incluso. Te digo que hasta la franja morada de ese tiempo iba a escuchar mis narrativas, digamos así. Sí, ¿En qué lugar era? ¿En qué lugar era? Barrio General Paz, la parroquia de Barrio General Paz, de la avenida 24 de septiembre y Viamonte, casi donde estaba el club hindú de básquetbol. Qué curioso, porque después mis hijos que nacieron en Santiago del Estero, el Santiago del Estero es muy basquetbolista, muy, tremendamente, y de alta calidad de básquet, ¿no? Y bueno, mis hijos y mi hija se hicieron basquetbolistas, reflotaron un club que estaba muerto, hoy día tiene piso de parquet al estilo NBA norteamericano, tremendo, todo es, y 400 estudiantes y estudiantes de básquetbol en un pueblito que es Quimilí. Bueno, han salido a jugar por toda la Argentina, han ido a jugar al Hindú Club, el club de mis hijos, y mis hijos también han jugado en clubes de otras provincias, ¿no? Bueno, la cuestión es que
me ordenaron cura, pero a los tercer años, un obispo muy jodido, castrense, que después fue castrense, muy jodido, Basioto, imagínate vos, me dijo que yo hacía demasiado lío, pero pasaron los años y me llamó Francisco cuando ya no ejercía, porque yo no renuncié nunca. Todos los papas subsiguientes me mandaban a decir de buena manera: usted quiere pedir la Perdóname, dispensa. ¿cuándo fue que te hiciste cura? ¿Cuándo fue que tuviste tu primera parroquia? El 3 de noviembre de 1983. El 3 de noviembre, en homenaje al cura Brochero, nos ordenamos con otro, que ahora es director de la Dirección de Minoridad, niños huérfanos y adolescentes de Córdoba. El gobierno de la provincia de Córdoba, él lo ha nombrado eso. Él dejó muchos años, dejó el ejercicio formal, pero tampoco pidió la dispensa y se juntó con una compañera militante también. Pero él, Antonio Franco, es el compañero que está a cargo de algo que nosotros estamos haciendo ahora acá como Mocase, en la Pampa Ranquel, digo yo, en Mercedes, en Buenos Aires, ¿no? Que es refugiar pibas sobre todo, en situación de violencia, de todo, de salud mental, de drogadicción, ¿no? Bueno, estuve 3 años intensamente, recorría, mi parroquia tenía 48 pueblos, pero yo recorría más de 200. Compartíamos con otro cura, Quilmey, que es el que se salvó del crimen de los 5 palotinos, ¿te acuerdas? En Buenos Aires, cuando asesinaron a los 5 palotinos, él no estaba en ese momento, por eso zafa. Y bueno, y después la congregación de él irlandesa lo esconde un tiempo en Irlanda, y después lo manda a Juríes, ahí cerquita de Quimilí, y éramos muy compinches, ¿no? Pero siempre muy respetuosos, siempre nosotros dejándonos guiar por los campesinos y las campesinas. Por supuesto que él tuvo que irse antes, le pidieron que se vaya, el episcopado le pidieron que se vaya, y un año después me piden a mí, no que me vaya, sino que me tome un tiempo. En realidad yo pedí un tiempo porque hacía mucho lío. 36 años después me llama Francisco, te digo porque miremos la elipsis de la vida, y si algunos escuchan esto es importante porque muchos son católicos. 35 años después me llama Francisco con 5 dirigentes de movimientos populares, de Levita, todos, muchísimas, lo que son la UTEP hoy día, ¿no? Y Francisco me hace quedar al final y me dice, dame una mano, a solas. Sí, te doy toda la mano que quieras, pero no, agarrame una parroquia móvil, haceme la parroquia en una camioneta, me decía. Digo, porque él me conocía que yo no me iba a quedar quieto. Le digo, no, yo te doy una mano, pero sigo siendo un cura clandestino. Y se cagó de risa. Y entonces me dijo, bueno, muy bien. Me abrazó y me dijo, seguí haciendo lío. Finalmente me dio la razón, Leyes. Me echaron por ¿Francisco ya era papa? Sí, claro, Francisco era papa en ese momento, hacía poquito. Entonces él, digamos, reconoció que había que hacer lío. Bueno, perfecto. Y ustedes venían haciendo lío desde hace bastante tiempo. Decime, la fundación de Mocase, ¿fue en qué año? 1990. Porque previamente, cuando yo iba en el año 1976, esporádicamente iba y volvía, tenía que terminar mis estudios. Hasta el 83, durante esos 7 años, casi 8 años, ya empezaban a conformarse grupos por lucha de la tierra, muchísimos grupos. Y el cura Quilmey ya había empezado en el 80. Entonces yo te digo, el Mocase tuvo 10 años previos, ¿no? No huergan. No conviene decir comparaciones, pero no es que de la noche a la mañana aparece zapatismo, ¿entendés? Ni de la noche a la mañana aparece el MST. El MST es el resultado de muchísimos años de la pastoral de la tierra, de la iglesia, de las comunidades eclesiales de base. Hay una confluencia ahí de marxismo y de cristianismo en el MST, ¿no? En nosotros hay una confluencia diversa en el Mocase, la verdad. En la investigación que luego continúe, te diría que el norte santiagueño, pegado a Tucumán, tiene mucha influencia del FIRP, o sea, de lo que después fueron los perros, ¿no? El Frente de Izquierda Revolucionario Indígena, ¿no? Y en el norte nuestro, en el este, pegado a Chaco y Santa Fe, mucho la influencia es de católicos de la juventud
y Juventud Peronista y Montoneros, o mejor dicho, las ligas agrarias, porque la liga agraria proviene de eso, ¿no? Y hay otra corriente muy fuerte que tiene que ver con el indigenismo. Por suerte a mí me tocó entrevistar al principio la corriente muy indigenista, que está presente en estas otras, ¿no? Pero también conocí las corrientes peronistas y las corrientes, diversas corrientes de izquierda, no tan marxistas puras, porque viste que ahí hay una discusión incluso en el mismo PRT había discusión entre Francisco, que era más indoamericanista, más cusiano, que lo que era el Rodi Santucho, que era más marxista-leninista. Pero hay esa influencia, se nota. Y una influencia cuarta es el gremio Fraternidad del ferrocarril, porque los ferrocarriles en Santiago del Estero, en toda la Argentina, ejercieron una influencia muy poderosa con el sindicato anarquista de la Fraternidad, que luego, bueno, a pedido de Evita, apoyó el peronismo, pero eso tenían cartillas de formación sindical política. Y esas cartillas, me consta, en muchos ranchos campesinos de trabajadores y de hacheros, las he visto esas cartillas. Cartillas que tienen, no sé, desde el año 1929. Es impresionante la formación política que hacía la fraternidad en esos parajes rurales, ¿no? En las paradas de los trenes, cada 20 kilómetros. Y tenían escuela sindical, ¿sí? Qué bárbaro. Bueno, sí. Y después viene la parte que es un poco más conocida porque tuvo más repercusión después de la fundación de Mocase. Ustedes tuvieron muchos casos de resistencia, muchos atentados por recuperar más que por recuperar el territorio para que no los echen del territorio. Y, sí, presos, casas incendiadas, animales muertos, asesinados, topadoras que nos querían voltear rancho, que nos lograron voltear, pero después las quemábamos. Nosotros hemos destruido más de 240 topadoras en estos 20 años, pero destruido, inutilizado. Lo curioso es que ninguna de las denuncias que tuvimos, en las causas que tuvimos, yo tuve más de 30 causas hasta que Néstor Kirchner y Cristina y Néstor en realidad promovieron con el Cuero Rosselli, que era del MAS en ese momento, y con Miguel Bonazo, promovieron intervenir la provincia de Santiago del Estero, aún entre comillas pseudo peronista, porque el juarismo no era un peronismo, digamos así, ¿no? A tal punto de que ahí se habla de fraude por allá por el año 1944, 45, con el partido Tres Banderas, con López Busto, que López Busto había ganado, pero parece que Juárez tenía toda una mafia de comisarios y de cuentabotas que ayudaron a que, conservadores, ¿no? Que le ayudaron a que gane él, que era un conservador y autoritario. Le interviene en la provincia, y en esa intervención de la provincia, realmente la intervención a pedido de Néstor y de la Madre Plaza de Mayo, de Marcela Bordenave, de la Cámara de Diputados, del Parlamento, porque no solo interviene el Poder Judicial, no solo interviene el Poder Ejecutivo, intervienen los tres poderes. Entonces los jueces realmente nos dieron un respiro, un largo respiro de 4 o 5 años. Entonces eso fue el momento más... Se transformó ya casi como un territorio liberado, digamos. Mocase empezó a crecer de una manera que incluso tiene su propia universidad, tiene sus grupos de formación. Y a mí te estoy apurando un poco porque la verdad que me quedaría hablando 40 horas, pero quiero llegar a que estamos ahora en lo que a mí me impacta, digamos, es que es como que estamos viviendo una segunda o una tercera generación de Mocase. Sí. Y que en esto están impactando mucho las mujeres, que en un acto de arrojo y apoyado, supongo, por los compañeros también de Mocase, han prácticamente descabezado parte de la conducción. Sí. Esto no es una cosa muy, muy, muy común, y me parece que una vez más Mocase se pone como al frente de un rumbo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo están viviendo esto? Porque debe ser bastante, incluso violento, este enfrentamiento que es un enfrentamiento de culturas finalmente, ¿no? Sí. ¿Cómo lo están viviendo?
Bueno, personalmente lo vivo con una gran alegría porque tengo muchísimo para, acá está una de las compañeras, tengo muchísimo para curarme de mi patriarcado, de mi machismo, de las violencias típicas del machismo, pero no hay ninguna duda de que también fui artífice de muchas de esas compañeras de hoy día, de segunda y tercera generación, porque las de segunda son entre los 40 y 50, algunas de 60, más compañeras mías. Nosotros seríamos la segunda generación porque la primera se nos ha ido yendo, se nos han ido casi todos, ¿no? Se nos han ido muy bien, casi todos, muy bien, casi todas y casi todos. Han ido con honores, digamos, con dignidad. Muchos de ellos también eran hombres que tenían una posición muy tomada sobre el feminismo y lo defendían, ¿eh? Las mismas compañeras de ellas, parejas, lo defendían. Bueno, ha venido esto porque se trabajó, porque una escuela como es la Escuela de Agroecología o las otras escuelas que tenemos, las escuelas de formación política, la Escuela de Memoria Histórica, la influencia que tiene esta vinculación permanente del MOCASE con la Marcha Mundial de Mujeres, con el movimiento Mumala, con el movimiento feminista de Argentina, que es poderosísimo, muy admirado en muchos lados, en Cataluña, en España, en País Vasco, en Francia, en Italia, admiran muchísimo lo que pasa en Argentina. En Brasil ocurre un poquito, pero lo de Argentina se considera un fenómeno muy poderoso, el movimiento feminista en el mundo entero. Aun cuando vos viste que muchas veces el feminismo fue empezado a impulsarse por pensadoras como Simone de Beauvoir en Francia, pero también ella reconoce diálogos con Evita Perón, como Daniela Mitterrand, la admiraban, ¿no? Pero un feminismo también que yo siempre digo a las compañeras cuando me hacen hablar, también a veces frente a la UTEB y está el movimiento Evita, el Congreso he ido, y digo, Evita tiene unas 10 frases que son poderosísimas. Una, ella dice: ningún movimiento del mundo feminista lo podrá hacer si no busca la justicia social. Es impresionante. Qué síntesis, ¿no? Qué poderosa síntesis. Bueno, y yo digo que nosotros nos hemos ido raspando, limando, amasando en las manos de ellas también, ¿no? Amorosa y a veces dolorosa de ella, y lo seguiremos haciendo. El otro día mi hija, en un lugar que nos encontramos con mi actual compañera, le dijo: vos retalo, como hacía mi mamá, tenelo cagando. Y mi hija tiene 21 años, pero ella mamó todo eso, ¿no? Mamó porque ellas nacieron en el... Mi hijo tiene 31 y después siguen 3 más, 2 varones más y la más chica. Pero todos ellos, digamos, todo lo que hacen, incluso en el básquetbol, lo hacen, incluso han querido que pongamos carteles que diga el MOCASE apoya al básquetbol santiagueño, y así lo hicimos. Y no solo que lo hicimos así, sino como he pedido por columna vertebral, a raíz de eso el MOCASE aportó a la Federación del Básquetbol Santiagueño dinero. Entonces, imagínate para la Sociedad Rural de Santiago del Estero que diga MOCASE apoya el básquetbol de Santiago del Estero, ¿entendés? Entonces, una inteligencia de cómo enamorar mayorías también empezó a adquirir el MOCASE, ¿no? Y no ser sectario, no ser kiosquitos, no ser sellitos, ¿no? Somos parte de un pueblo. Yo me acuerdo, hace poco la entrevistamos a Deo Sumag, que ahora también es funcionaria. Sí. Yo me acuerdo que ella había participado de un taller nuestro de periodismo cuando era muy jovencita. Y le digo: ¿y vos cuándo empezaste a estar en el MOCASE? Y dice: yo creo que nací en el MOCASE porque mis recuerdos de infancia ya son en las peñas, en las marchas. Por eso te digo que ya tenemos una generación de niños crecidos con otros valores. Y eso es muy importante. Eso me contaban también en Chubut. Es decir, que es tan fuerte la lucha en Chubut contra la megaminería, porque en realidad los chicos que aprendieron en las escuelas que eso estaba mal, que la megaminería estaba mal, porque era una ley que les enseñaran eso en las escuelas, hoy tienen 20 años. Entonces, claro, entonces yo pienso que hay una generación que viene también empujando y que me parece que hay que tenerla en cuenta y
y difundirla. Por eso queríamos Sí. hacer esta nota con vos, para tener un poco esta continuidad, ¿no? Que las cosas, Sí. como vos decís, no nacen de la noche a la mañana. No. Y son No. mojones que se van poniendo en la historia, y vos sos uno de esos mojones. Bueno. No queda linda la palabra, yo creo pero que a ver, yo creo haber hecho al menos 3 cosas que uno debe hacer. Número 1, dedicar lo que se aprendió, los talentos, la fuerza, la energía que uno llevaba dentro en ese tiempo, y ahora dura todavía, por suerte, gracias a Dios, digo yo siempre, y a los compañeros, porque el espíritu de los dioses vive en los compañeros, es comunitariedad, ¿no? Pero creo que hice una cosa buena. Cuando Quimilí y las centrales de esas regiones se fortalecieron, yo me corrí, me fui al UNICAN. Y cuando el UNICAN vi que los jóvenes ya la conducían, la lideraban, me corrí y me vine a abrir otras cosas, porque hay que dejar. Es el signo, es el gesto más profundo de que confías en los que quedan, en los que están, en los que llegan, en los que han asumido responsabilidades. Es eso. Bueno, uno monitoreará. En realidad no me hace falta, porque los compañeros me tienen excesivo respeto, me consultan. A veces me paso el día, me retan acá. Me paso el día respondiendo consultas de jóvenes, mujeres, de compañeras, pero no solo del MOCASE, de movimientos del mundo entero. Te cuento que no me quiero agrandar, pero es curioso. No sé, de Europa, de Asia. No sé, a mí te has convertido en uno de esos sabios del monte. Ojalá. Que vos fuiste a buscar en algún momento. Ojalá, bueno, no me he convertido, me habitan. ¿Te acordás ese gran libro de Gioconda Belli, Mujer Habitada? Yo creo que me habitan. Yo soy un poco más pequeño, me habitan. Soy más pequeño, siempre fui... A mí siempre que me pregunta a mi hija qué me pasa cuando las cosas son tan duras, le digo, me gustaría volver a un viejo pub de jazz que había en Alta Córdoba y tocar piano y nada más. Me dijo, no, lo siento mucho, papi, pero ya está. Ya no estás en esto. En todo caso, bueno, como me dijo alguna vez una de esas sabias, no un sabio me dijo, una sabia me dijo, la música la haces cuando te dedicas y te preparas para dar tus narrativas y tus relatos a todos nosotros, y cuando te invitan a otros lados del mundo, ahí haces tu música. Porque así no me frustro, claro. Está en mí el alma de la música, ¿no? Y bueno, me fui a una provincia que es música, todo es poesía, todo es música. Todos hacen guitarra, todos hacen bombo, todos hacen sacha, guitarra, violín. Todos son grandes creadores, músicos, pero por antonomasia, impresionante. Todo es música en Santiago del Estero, en medio de los montes. Por eso es que la próxima, ahora tenemos 3 funcionando: la Escuela de Psicología Social, la Escuela de Comunicación Popular y Comunitaria y la Escuela de Agroecología. Ahora estamos en visas de ir a la Escuela de Musicología, de Derecho. Vamos a tardar un poquito más, pero estamos conversando con los compañeros que se formaron en Cuba. 1000 médicos y médicas se han formado en Cuba. Y le estoy diciendo por qué no nos ayudan con la Facultad de Medicina de Santiago, reunirnos con el rector, con el decano, y armar una Facultad de Medicina en la UNICAN, arquitectura. A mí me atrapó. Ángel Estrapazón, referente de MOCASE, que sigue su ruta por la vida abriendo caminos. Ha sido un gusto tenerte en la columna vertebral Historias de Trabajadores. Compañera, lo que quiero que siempre diga es... Dale, lo que quiero que diga es siempre que yo abro ruta, pero siempre es un equipo, siempre porque hay otros, junto con otros y con otras. Ahora acá son muchas las compañeras, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo, Laura. Beso. Y seguimos en contacto. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.